Decían que los bancos iban a adoptar Bitcoin. Y quizá lo que están haciendo es devorarlo desde dentro. Los maximalistas de Bitcoin querían los ETFs y ahora lo que no quieren son sus consecuencias. Ahora los ETFs, en general el sistema financiero tradicional, se está comiendo Bitcoin vivo. ¿Qué me dirías si te dijese que Bitcoin no está siendo manipulado, sino que está siendo institucionalizado hasta romperse? Es lo que supuestamente todos querían, adopción institucional. Y lo que están recibiendo es Wall Street empujando a Bitcoin a una espiral que podría calificarse de mortal. Dicen que los cyberpunks fundaron Bitcoin. ¿Sabes quién controla Bitcoin hoy? Spoiler, no son los cyberpunks. Los bancos realmente no buscaban romper Bitcoin, no buscaban destruirlo, pero pueden romper Bitcoin sin romper ni una sola ley. No es food, son matemáticas. Bitcoin está entrando en un mecanismo que destruyó a países completos. Si destruyó a países completos, ¿es posible que Bitcoin acabe con el mismo destino? ¿Era realmente una trampa perfecta? ¿Es MicroStrategy el salvador de Bitcoin o es su talón de Aquiles? Si crees que Bitcoin es inmortal, te recomiendo que pauses este vídeo porque lo que voy a explicar a continuación quizá no te guste. Y no deseo que Bitcoin desaparezca. Comencé en el sector de activos digitales como todo el mundo gracias a Bitcoin. Pero no me quedé contento con la explicación de que se desconocía la verdadera identidad de los que están detrás de Bitcoin. Hay un motivo para mantener esa identidad oculta y te deberías preguntarte por qué. ¿Recuerdas cuando las comunidades de Bitcoin celebraban los ETFs como el gran paso hacia la legitimidad? En teoría venía para acabar con los bancos, pero a la vez se alegraban de los ETFs, algo que es sin duda bastante contradictorio. Igual que la subida de precio. Las subidas de precio de Bitcoin que van directamente correlacionadas a la pérdida de tu poder adquisitivo. Un caso de uso que deja mucho que desear. ¿Recuerdas cuando se decía, ahora sí, la adopción institucional está aquí, ahora Bitcoin será el nuevo sistema financiero mundial? Bueno, pues el futuro ya está aquí, pero quizá no es el futuro que muchos imaginaban. Porque hoy no te voy a hablar ni de censura, ni de regulación, ni de prohibiciones. Te voy a hablar sobre algo mucho más silencioso, muchísimo más elegante, entre comillas, y potencialmente muchísimo más destructivo. Y lo que te quiero contar hoy es lo que ocurre cuando Bitcoin entra en la maquinaria financiera tradicional. Y repito, lo irónico de todo esto es que los mismos maximalistas que defendían esta entrada ahora están viendo cómo la estructura que pidieron está empujando a Bitcoin hacia una dinámica que ya destruyó países, empresas y monedas a lo largo de la historia. Hoy quiero explicarte en qué consiste realmente una espiral de muerte financiera, cómo los ETFs y las estructuras corporativas están creando incentivos peligrosos alrededor de Bitcoin y sobre todo, por qué la forma en la que MicroStrategy, bancos y fondos están utilizando Bitcoin puede convertirse en su mayor debilidad. Antes de entender lo que está pasando con Bitcoin, quiero que entiendas un mecanismo, porque esto que está pasando, repito, no es nuevo. Muchísimas veces podemos saber qué va a ocurrir en el futuro analizando qué es lo que ha ocurrido en el pasado. Esto ya ha pasado antes y ha pasado muchísimas veces. La pregunta no es si es posible o no, sino si Bitcoin va a cumplir el mismo patrón de comportamiento. Te voy a poner el ejemplo de Grecia en el año 2010. En este caso, Grecia no podía imprimir su propia moneda, su deuda se hacía impagable y el Fondo Monetario Internacional impone un fondo que toma el control de los activos de un país. Y es que siempre es el mismo patrón, una deuda enorme, un colateral que baja de valor, obligación de vender más colateral y ese colateral se devalúa todavía más. Es el colapso. Una espiral de muerte, una espiral de caída, de devaluación continua. Es un mecanismo matemático y Bitcoin puede que esté entrando en él, pero por la puerta grande. Y repito, tenemos innumerables ejemplos a lo largo de la historia. La España del siglo XVI y siglo XVII, la época dorada, acabaron en bancarrota. España en esa época tenía una deuda masiva con banqueros genoveses y alemanes denominada en oro y plata. Y cada vez que llegaba oro desde las Américas, se usaba para pagar intereses. Tengo un vídeo hablando de específicamente ese caso, resumiendo la historia de un banquero alemán muy conocido llamado Fugger. El resumen es el siguiente: hubo 4 defaults oficiales entre 1557 y 1627. El Estado español acabó perdiendo el control de sus finanzas y los banqueros se quedaban directamente con los barcos que venían a Sevilla. Barcos, por supuesto, cargados de plata y oro. En la Francia prerevolucionaria ocurrió exactamente igual, 1788 a 1789. Deuda externa en libras que era imposible de refinanciar. Imperio austrohúngaro en 1811. Egipto en 1860. China de la década de 1890 a 1900. Argentina 1890. Weimar en la década de 1920. México, Rusia, Argentina. Desde el Imperio Otomano y muchísimos siglos atrás hemos visto siempre el mismo patrón. Pero volviendo al año 2025, Wall Street entra en Bitcoin
pero no llega para liberarlo. Los ETFs fueron celebrados como una victoria, pero los ETFs no son adopción de Bitcoin. Los ETFs son absorción de Bitcoin. Ahora Bitcoin ya no es solo una red, es un colateral financiero que vive dentro de fondos indexados, estrategias de arbitraje, productos estructurados, deudas convertibles y rehipotecación institucional. Y es que aquí es cuando entra el punto clave. Cuando conviertes Bitcoin en un activo financiero más, empiezas a comportarte como un activo financiero más. Y eso, supuestamente, según los Bitcoin Maxis, no era el objetivo inicial. La idea era construir un sistema financiero paralelo, no en ser absorbido por el sistema financiero. Esto implica, lógicamente, que vas a incluir sus vulnerabilidades. Y es que en este escenario, MicroStrategy es el primer dominó. MicroStrategy no es en realidad una empresa, es básicamente un fondo de Bitcoin con deudas pegadas. Según los documentos oficiales, posee el equivalente a cientos de miles de Bitcoin, tiene miles de millones en deuda convertible, debe pagar intereses y dividendos constantes, y depende del precio de Bitcoin para existir. Y aquí es donde empieza la nueva espiral de muerte. Mientras MicroStrategy esté por encima del valor neto de sus Bitcoins, todo va bien, no hay peligro. Venden acciones, consiguen efectivo y compran más Bitcoin. Si MicroStrategy cotiza por debajo del valor neto de sus Bitcoins, empiezan a cambiar las cosas y muy rápido. Ya no pueden emitir acciones, dependen del efectivo que tienen y si ese efectivo se acaba, comienza la venta forzada de Bitcoin. Y es que aquí está la clave. MicroStrategy controla tanto Bitcoin que vender una parte puede hundir su precio, obligándoles a vender todavía más. La espiral de muerte. Este mecanismo clásico es la espiral que todo el mundo debería evitar, que no es nada nuevo y que, por desgracia, MicroStrategy ha abrazado de lleno. Mientras el precio sube, todo va bien, pero cuando el precio deja de subir, o incluso ves que no solamente deja de subir, sino que hay un ataque contra ti, las cosas cambian y bastante. Los maximalistas decían, Bitcoin será la nueva reserva mundial. Los bancos acabarán usando Bitcoin. Los ETFs solo impulsarán el precio. Y lo que no anticiparon es que los bancos no entran en un activo para liberarlo, entran para dominarlo, controlarlo y usarlo como colateral. Y cuando un activo se convierte en colateral, pierde su independencia. Ya no vive por sí mismo, vive dentro del sistema, con las reglas del sistema y con las vulnerabilidades del sistema. Y la pregunta es, ¿está Bitcoin ahora mismo en una espiral? No estoy diciendo que Bitcoin vaya a morir, repito, ojalá no ocurra. Lo que estoy diciendo es que el nuevo modelo financiero que lo rodea crea incentivos para mantener el precio bajo, porque quizá les interese comprarlo, fomenta posiciones cortas estratégicas, alimenta las ventas forzadas y expone a Bitcoin a dinámicas que antes no existían. Y es que esta es la ironía que viene a continuación. Los maximalistas de Bitcoin pidieron ETFs para que Wall Street adoptara Bitcoin. Y ahora repito, Wall Street está empujando a Bitcoin hacia un juego de apalancamiento, presión bajista y que Bitcoin nunca tuvo en su ecosistema original. Es como si el sueño de convertirte en el nuevo sistema financiero se hubiese cumplido, pero en la peor versión posible. Porque JP Morgan ha estado yendo en corto contra MicroStrategy, quizá para acumular más Bitcoin. Ojalá sea que el único objetivo fuese acumular más Bitcoin a precios bajos, obligarlas a vender y que eso no implique la destrucción de Bitcoin. De verdad que no deseo que Bitcoin desaparezca, pero cuando quieres jugar con bancos como JP Morgan y con el sistema financiero tradicional, te expones a cosas como las que han ocurrido los últimos días, cuando nos hemos enterado que supuestamente JP Morgan ha querido provocar casi la quiebra de MicroStrategy. Bitcoin en teoría nació para escapar del sistema, pero al querer convertirse en el nuevo sistema, al pedir los ETFs, regulaciones y bancos, Bitcoin podría haber entrado en la maquinaria que no perdona debilidades. La pregunta no es si Bitcoin sobrevivirá, que ojalá sobreviva. Bitcoin espero que siga. Esperemos que los bloques cada 10 minutos continúen. La verdadera pregunta es quién controlará Bitcoin cuando la batalla entre bancos, fondos, ETFs, deuda y apalancamiento termine. Porque repito, el sector de activos digitales no va sobre tecnología, va sobre geopolítica, sobre finanzas y sobre poder. El futuro del sistema financiero va a estar basado en tecnologías de contabilidad distribuida. Unos piensan que es Bitcoin, yo personalmente creo que es XRP como mecanismo de liquidación, aunque va a haber un conjunto de activos digitales que cumplen una función complementaria. Pero lo que está claro es que los maximalistas querían que Bitcoin reemplazara a Wall Street. Tal vez no entendieron que en este juego Wall Street no suele perder. El tiempo dirá, ojalá Bitcoin continúe con su camino de reserva de valor, porque es evidente que como mecanismo de pago nos sirve, y tengamos una coexistencia pacífica de los distintos activos digitales sin generar el tribalismo que siempre hemos vivido y que es tan frecuente en el sector de activos digitales. Sobre todo con la diferencia más clara entre los Bitcoin Maxis y la comunidad de XRP en general. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro
todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.